Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de la bicicleta, pero no en el concepto más deportivo, sino en el concepto de movilidad, de uso y disfrute también, y sobre todo también la utilidad que tiene como transporte, como medio de transporte, en el que lógicamente además tiene unas bonanzas, unos beneficios para la salud muy evidentes. Nos vamos a hablar con dos técnicos que están encargados de diversos proyectos. Uno se llama Bici Lanzarote y otro se llama, en este caso, 30 días en bici. Lo que vienen es un poco a hablar de esas bondades y también luego hablaremos de determinadas cuestiones aquí en Lanzarote. Ahora hay muchos jaleos, hay detractores, hay muchos ciclistas también. ¿Cómo se puede combinar todo? Sin más dilación, pasamos a hablar en primer lugar con Francisco Corredera. ¿Qué tal, Corredera? ¿Cómo estás? Buenos días. Así me decías que te llamara, ¿no? Sí, Corredera me conoce todo el mundo. Menos así, tu madre. Menos mi madre, sí. Sí, ¿no? Y además que es el apellido de tu padre y dice, pues no te lo digo. No, exacto. Muy bien. En este caso, Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola. Bien por aquí por Lanzarote, si ya lo conocías. Bueno, perfecto, es mi tercera vez en Lanzarote, estoy encantado de estar aquí. Espero que no sea la última, no será. Creo que sea la última. Pues bueno, vamos a hacer una entrevista en la que iremos alternando, cada uno tiene sus propios como proyectos, aunque están entrelazados y ustedes lo explicarán perfectamente y luego hablaremos de cuestiones también de actualidad. Empezamos contigo, Corredera. El tema de Bici Lanzarote, para que lo sepas claramente los telespectadores, ¿qué es Bici Lanzarote? Bici Lanzarote son unas jornadas que van a durar todo el mes de abril de este año, que promueve el Cabildo de Lanzarote, concretamente el área de transportes y movilidad. Y en esas jornadas vamos a tener un programa de acciones, de actividades y de recursos que el Cabildo, a través del área, ha querido poner en la mesa para que tanto agentes sociales como los ayuntamientos, áreas de movilidad, utilicen esos recursos y entre todos sumemos sinergias para que este mes de abril sea una fiesta de la bicicleta, generando pues actividades, reflexión, debate y un poco. Vale, luego hablaremos y ahora me vas a explicar también más específicamente las actividades que se van a hacer, porque una de ellas no deja de ser eso de los 30 días en bici. Carlos, esto es un proyecto que ya tiene un recorrido, coméntanos qué es 30 días en bici. Sí, bueno, 30 días en bici es una campaña para promocionar el uso cotidiano de la bicicleta que ya llevamos haciendo durante 6 años. ¿No? En estos 6 años hemos llegado a este momento tener 57 ciudades, bueno, vamos a decir 56 ciudades y una isla. Vale. Porque es una cosa que nos hace mucha ilusión también. 57 y una isla, porque tienes una más hoy, 58, ¿no? Ah, vale, sí, que entró Medellín. Exacto, sí. Hace un momento abrimos Medellín también. Vale, internacional. Sí, bueno, pues sí. Y comenta, ¿qué es 30 días? Bueno, pues 30 días en bici es una campaña para promocionar el uso cotidiano de la bicicleta por motivos de movilidad personal. 30 días en bici, de lo que se trata es de que gente de todo el mundo se compromete en abril a utilizar la bicicleta cada día y a compartirlo con los demás en las redes sociales. Entonces, con esto lo que pretendemos es cambiar las costumbres o las formas en las que nos movemos por las ciudades, generando el hábito de utilizar la bicicleta. Al final, en 30 días, pues lo que intentamos es que la gente se rete a sí misma a utilizar la bicicleta un día y otro y otro y otro, y como sabemos que en 21 días se genera un hábito a partir de repetir una conducta, pues al cabo de 30, que damos ahí un poquito más de margen, pues la gente la incorpore a su vida cotidiana de una forma natural. Claro, entiendo que también entonces casi que sería, por ejemplo, utilizarla para ir al trabajo, por decirlo de una manera. Ese es el objetivo, y es el objetivo también de las actividades que han programado aquí en Bici Lanzarote, o de las que programamos en Gijón, o las que se hacen en Madrid o en Valencia, en cada ciudad. Se trata de meter a la bicicleta en la vida cotidiana de la gente. ¿Qué cosas hacemos cotidianamente? Pues vamos al trabajo, vamos al colegio, a hacer compras, a encontrarnos con los amigos y ir a tomar unas tapas. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer en la ciudad mejor en bici. Pero y el que te va a decir, mira, es que yo trabajo, imagínate, yo soy presentador y tengo que presentar nada más llegar y tengo que subir la cuesta de FEMES, por decir una manera, que ya hablaremos luego de la cuesta de FEMES. El sudor, no sé, en lo que tardas, eso... Sí. Bien. O no sé si eso es plantear mucho... No. Todo esto es muy simple. Nosotros lo que planteamos es lo que todo el mundo plantea cuando hablamos de movilidad sostenible es utilizar de una forma más racional los medios que tenemos a nuestro alcance.
y que todos tengamos una forma más inteligente de movernos. Para tener una forma más inteligente de movernos es la ecuación de movilidad, ¿no? Con todos los medios que tenemos a nuestra disposición, utilizarla de una forma más racional, pensando cuál es qué tipo de desplazamiento tenemos que hacer. Si tú tienes que salir de aquí corriendo, hacer una entrevista a, yo qué sé, a Teguise o a Órzola, tú no vas a ir en bici. Eso no es una opción racional para ti. Pero salir de aquí para ir hasta el Cabildo lo puedes hacer mucho mejor en bici que en coche. Entonces eso es lo que tratamos de promover. Y luego cosas como que si sudamos, que si hace frío, que si hace calor y tal. El día que llueve, el día que hace viento. Sí, el día que llueve, el día que hace viento, tal. Eso al final son un poco los frenos que nos ponemos a nosotros mismos para no utilizar la bici, ni siquiera un poco, ni siquiera el día en el que todas las condiciones climáticas son perfectas. Cuando luego hablamos de cómo utilizan la bicicleta en Holanda, en Noruega y en tal, Londres, lo que no nos damos en cuenta es que estamos hablando de países en los que están la mitad del año enterrados en nieve. Temperaturas bajo cero, lluvia, tal, y ellos la utilizan, no importan las condiciones. Entonces, bueno... hay una cosa muy curiosa y es, lo leí en una ocasión, y es que cuando te montas en un coche en verano, aquí en Lanzarote lo hemos sufrido todos, las temperaturas que tiene el coche en el momento que te montas son de en torno a 60 grados. Y si tú te montas en tu casa en el centro de Argana para ir a 2-3 kilómetros dentro de la ciudad, para ir a un recao, a un comercio, resulta que te metes... de los 15 minutos que estás en el coche, te has metido, hasta que se ventila el coche, te has metido un montón de trayectos soportando una temperatura que no vas a tener montado en una bicicleta ni caminando, por mucho que te esté metiendo el sol. Entonces, al final... Y nadie dice que no se puede utilizar el coche porque hace mucho calor. Porque hace mucho calor. Es verdad que hay determinadas circunstancias en las que... Claro, está el aire acondicionado y otras cosas, pero... Claro, pero incluso con el aire acondicionado cuesta que el coche se abra, y ese momento de entrar y de ¡pof!, el golpe, al final es una cuestión de romper umbrales. Y si empiezas a darte cuenta de los beneficios que por contra te aporta haber decidido tomar la bicicleta para ese recorrido que es factible en bici, compensa, es decir, empiezas a notarte del aire de frente, tienes una cercanía mayor al recorrido que estás haciendo, percibes la ciudad de otra forma. Hay un compañero, Chus Blázquez, que habla mucho de oler la ciudad, es decir, recorrer la ciudad percibiéndola, y eso también te da una impronta distinta de la misma ciudad, la conoces incluso mejor, locales comerciales que no te habías percatado de que estaban ahí, los ves cuando vas en la bici porque vas a un ritmo distinto que en el coche nos metemos ahí, ponemos tal... Bueno, ya que estamos hablando, luego hablaremos de las actividades, ¿eh? Sí. Pero la seguridad, porque todo el mundo queremos tal, a lo mejor se nos da eso, pero oye, es que me pasan al lado y luego hablaremos también detenidamente, porque los conductores a veces son más abusadores, ¿verdad? Que luego hablaremos también de que hay ciclistas a lo mejor que tampoco respetan todas las normas. Pero bueno, es decir, la seguridad, no sé si también eso se vende, a lo mejor... Tú, la madre tiene un chiquillo de 17 años y dice, bueno, no vayas en bicicleta, vete en transporte público antes de que te maten. No sé si es cómo se vende eso también o si se tendrá que cambiar otra serie de conductas. A ver, hay una parte que es objetiva, donde las infraestructuras segregadas, los carriles bici y tal, proporcionan más seguridad. Objetiva. Y luego hay una parte de esta inseguridad que también es subjetiva, que también es percibida, pero que luego no se traslada a cifras de siniestralidad. O sea, lo que trato de decir es, pensamos o muchas veces hablamos más de lo inseguro que es de los incidentes de tráfico en los que se ven implicados ciclistas, menores, ¿no? Sí. Entonces vuelve a ser otra vez un freno, no completamente un freno psicológico, no solo porque existe una parte objetiva, pero también lo es. En ese sentido, por el simple hecho de montar más en bici, ya incrementamos la seguridad. Esto es algo que está muy estudiado, es la seguridad, coches de en medio también. La seguridad por el número. Tú solo, por Arrecife, montando en bicicleta, eres un extraterrestre y nadie te cuenta contigo, nadie cuenta contigo. Pero si hay 1000 usuarios de la bicicleta yendo a hacer sus cosas por Arrecife, ya es una parte, otro actor de la vía que tiene que ser muy tenido en cuenta, tal, que los conductores
parte de esos 1.000 usuarios eran conductores, eran peatones. Todos somos primero peatones y luego usuarios de los otros medios. Entonces ya el balance en la ciudad cambia e inmediatamente la seguridad para los usuarios de la bicicleta aumenta, pero también para todo el resto de los actores de la vía, porque si tenemos una ciudad más pacificada, a 30, una ciudad que va a 30, pues los niños y los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, los niños, la ciudad es más segura para ellos, es más segura para los que van en coche también, porque a 30 por hora no te pasa nada. Sí. Y muy importante en el tema de la seguridad es cómo a veces se pervierten un poco los debates, en el sentido de que el tema de la velocidad en las ciudades es muy importante. La pacificación de los trayectos, que los vehículos, como decía Carlos, vayan a una velocidad mucho más moderada, es muy importante. Que hayan más ciclistas va a hacer que ellos tengan esa sensación y esa necesidad de suavizar. Pero es que además, cuando hablamos de la velocidad, tenemos que hablar con datos, y los datos son que en las ciudades la velocidad media con la que se circula por las propias circunstancias del trayecto, stop, semáforo, la velocidad media con la que realizamos los desplazamientos cuando vamos de un punto a otro, en Lanzarote están rondando los 17 km/h. Es decir, a veces nos queremos comer la calle porque vamos a llegar tarde o se nos ha complicado el día y vamos muy rápido, cogemos un trayecto, una calle súper estrecha y nos metemos a 60 kilómetros, corriendo nosotros riesgos, poniendo en riesgo a los demás, pero la media de velocidad que vamos a poder conseguir desde el punto A hasta el punto B, por más que hayamos ido en ciertos tramos con mucha velocidad, arriesgándonos y poniendo en riesgo a los demás, es esa que estadísticamente está demostrada. En Lanzarote está en torno a los 15, 17, y en el resto de países los estudios dicen que están rondando los 21 km/h. Por tanto, cuando a veces, y nosotros mismos, que somos también conductores, aparte de peatones y ciclistas, hemos vivido esas circunstancias de tener mucha prisa para llegar a un sitio y querer recuperar ese tiempo en el coche, es que realmente es irreal. Sí, eso es absurdo. Cuando dice, ¿a dónde va este? Pues si va a parar ahí en el stop y tiene ya dos coches allí parados, ¿no? Sí. Venga, vamos para que se sepa bien las actividades que hay y luego continuamos con otras cuestiones. Estabas tú, esta es una, la de 30 días en bici. Di tú qué otras, porque los telespectadores pueden querer apuntarse o saber. Lo primero es, las jornadas tienen una página web que es bicilanzarote.com. En esa página van a tener, aparte de que yo ahora cuente un poco, van a tener toda la información relativa a las jornadas, qué son, qué buscan y las actividades. Actividades fundamentalmente son 5. Tenemos salidas en bici programadas todos los domingos de abril, excepto el 28 por las circunstancias electorales, se ha pasado al 5 de mayo. Queremos que sea un mes de la fiesta, un mes de la bicicleta, y queremos que la gente apoye esta iniciativa que ha tenido el área de transportes y movilidad y se sume y coja ese domingo y diga, bueno, pues en vez de irme a otra cosa, este domingo, por lo menos uno de los 4, voy a coger mi bici, voy a coger a mis hijos, voy a coger y me voy a ir, ¿no? Pero no se programan rutas o... Se van a programar y se van a publicar. Todavía no se han definido, estamos con la parte de autorizaciones y tal. Todas ellas van a tener lugar en Arrecife por una razón principal, y es hacernos lo más visible posible. Si las repartiéramos por los diferentes municipios, que nos habría gustado, íbamos a perder un poco esa efectividad visual. Por otro lado, tenemos, aparte de las salidas, tenemos una jornada de ponencias que se va a celebrar el día 15 de abril, en el que hemos invitado a 3 técnicos de fuera de Lanzarote y personas también con conocimientos en tema de movilidad de aquí de Lanzarote, para que nos cuenten un poco todos los aspectos que tienen que ver con la bicicleta, que son muy transversales. Van a venir, nos van a hablar de cicloturismo, de la importancia del cicloturismo para la visualización de las ciudades que quieren tener una imagen distinta. Nos van a hablar de temas de calidad de vida en las ciudades cuando en ellas se produce una movilidad urbana en bici importante. Van a haber bastantes cosas, ya digo que en la web van a tener cosas. Hay concursos, hemos planteado concursos para que los centros docentes se sientan con la libertad de coger esos recursos y articular actividades en los centros. Va a haber un diario de 30 días en bici para menores de 12 años, va a optar a una serie de premios en esos concursos, también uno de fotografía.
Va a haber también una cosa muy interesante, y es que vamos a poner el día 1 en marcha una app móvil con la que los usuarios van a poder mapear la isla de recursos pro o contra la bici. Es decir, vamos a poder sacar una foto a un local comercial que tenga una aparcabici para que ese punto quede geolocalizado en un visor y que otro usuario pueda pinchar y conocer que ahí está la peluquería de no sé quién, que tiene una aparcabici porque se ve en la foto. Es decir, premiar exactamente, premiar a las acciones que vayan pro bici y al mismo tiempo no por castigar, sino por detectar esos puntos negativos para el movimiento de la bicicleta, de modo que si encuentras un aparcabicis totalmente oxidado, abandonado en un sitio, pues sacar una foto y criticar, entre comillas, que eso se le ponga en valor y se arregle o se condicione. Y también vamos a permitir que los gerentes de esos establecimientos que han hecho un esfuerzo por hacerse amigos de la bici o de los usuarios de la bicicleta, pues ellos mismos, desde sus propias oficinas, accedan a la app, localicen su negocio y tomen presencia en el visor, porque también está bien que se han hecho un esfuerzo por poner esos recursos, los demás lo sepamos y acudamos a esos negocios que claramente han hecho ese esfuerzo. Está bien. Sí, esas cosas, además, todo este tipo de las nuevas aplicaciones, cómo la gente colabora y se democratiza todo y es muy, muy útil. Vamos a hablar ahora también un poco del volumen de la ciudad, porque esto está planteado un poco para un carácter urbano. En Lanzarote, pero en Lanzarote no solo en Lanzarote, en muchas ciudades están las ciudades dormitorios, que son gente, ¿no?, que vive relativamente cerca, pero están en las afueras. Yo no sé si era un constructor de bicicletas eléctricas o era alguien de bicicletas eléctricas, pero que decía que la bicicleta eléctrica se había planteado como una buena solución para el que ya está relativamente lejos del centro. No sé si la bicicleta eléctrica también está encajada o cómo está encajada en estos proyectos. A ver, la bicicleta eléctrica es una bicicleta, forma parte de la movilidad activa, el motor te empuja un poco, te da una asistencia, tú tienes que darle a los pedales y sigue manteniendo las mismas... Solo que te permitiría esa distancia de más. Te permite ampliar un poco la distancia y en ese sentido es muy útil para la gente que va en bici al trabajo y para el uso intermodal con otros medios de transporte y tal. Vamos, es una opción muy razonable para esos que están un poco más allá de ese umbral de los 5 kilómetros que se hacen, que son los 5 kilómetros que son súper eficientes en bicicleta, y cuando te vas un poco más allá, pues pierde un poco de eficiencia, pues con una bicicleta eléctrica lo puedes prolongar a los 10, los 12. Claro. O sea, que usted lo engloban en el mismo proyecto. Claro, sí, perfectamente. Vale. La patineta, a los dos, me da igual, porque aquí entran, no sé si en conflicto con los ciclistas, porque la patineta iba por las aceras, ustedes quieren o carriles bicis o la propia vía. Yo no sé si ahora también, después de lo que ha pasado con las patinetas, no sé si los quieren meter, tampoco estoy muy informado, no sé dónde los quieren meter. No sé si les parece, porque también en Madrid, en grandes ciudades, ha sido como un poco revolucionario, ¿no?, en movilidad. Sí. No sé cómo lo encajan ustedes la patineta, si la consideran positiva o negativa. Vamos a ver, no cabe duda que ya es una realidad y es un modo más que hay en las ciudades. Los grandes problemas que está produciendo el patinete no es por culpa del patinete, sino por la forma en la que se está implantando en las ciudades. O sea, que hay compañías que no están interesadas en modo alguno en la ciudad, ni en cómo nos movemos, ni en las personas, ni en nada, sino que están interesados en hacer negocio con las cosas y sobre todo hacer negocio con nuestros datos, que son las empresas que ha habido problemas en Madrid, en Valencia, en tal, que despliegan una tecnología sobre la ciudad, tiran 1000 patinetes en la calle y luego no hay ningún control sobre dónde quedan esos patinetes, cómo se mueven y demás, ¿no? Pasó en Valencia. El ayuntamiento requirió a la empresa que había desplegado todos esos patinetes a que los recogieran y dijeron que sí y luego no los recogieron. Los recogió el ayuntamiento uno a uno y los tiene en un almacén y la empresa ya no le interesan los patinetes. ¿Por qué? Porque su negocio no es la movilidad, su negocio es el Big Data y el traficar con los datos de los usuarios. Entonces, ¿en qué se en saber si lo que tal? Sí, te localizan todo y ese es el gran negocio. Bueno, no es para controlarnos como personas, sino para controlarnos como consumidores, hábitos, ¿no? Entonces, ¿es una solución para moverse por la ciudad para las personas?
sí, lo puede ser. Pero bueno, también tiene, a mi modo de ver y al modo de ver de las personas que valoramos mucho la movilidad activa como una forma de, como parte de la vida saludable, ¿no? Que al final la unidad mínima de actividad física que hacemos todos es lo que hacemos caminando y lo que hacemos en bici, ¿no? Y luego tenemos diferentes trabajos o hacemos deporte o tal, pero el mínimo común de la actividad física cotidiana que hacemos todos es el caminar o el montar en bici para tal. Y si al final todos nos se pierde ese mínimo de actividad física, se convierte también en actividad, en una movilidad pasiva, como es el patinete eléctrico, pues nos podemos enfrentar a otros problemas de salud pública que van a... no es lo más correcto. A mí, personalmente, yo comparto lo que ha dicho Carlos. Es decir, a mí me encanta verlo, porque lo que veo es un nuevo modus de moverse, una estética distinta, y no olvidemos que también eso es importante. La bicicleta, el patinete son herramientas que te permiten acercarte a moverte dentro de la ciudad de una forma distinta, pero no cabe duda de que el patinete, que ahora está haciendo una revolución con pros y contras en todas las ciudades, no puede competir con la bici, que lleva una trayectoria histórica muy fuerte, con unas implicaciones transversales muy fuertes, y el tema de actividad, de movimiento, tiene unas cuestiones que nos influyen y que son mucho más positivas. Yo cuando veo a un niño de 12 años montado en un patinete así, además a velocidades que están fuera de la normativa, porque se exceden, están totalmente ahora mismo un poco descoordinado todo ese tema del control. Lo veo una pérdida, pero ya digo, nosotros no demonizamos ninguna alternativa, siempre y cuando que haya un orden, un control, que no haya un interés simplemente económico de montar un negocio, sino que haya una intención de transformación. La bicicleta lleva mucho tiempo aquí y si se ha mantenido a pesar del boom del coche, ha sido porque realmente sigue siendo una herramienta de cambio, de movilidad, de percepción de la ciudad, muy interesante. ¿No? Y en las grandes ciudades, quien haya estado en las grandes capitales europeas es bestial, es admirable. Y queremos eso aquí, ¿eh? Claro, esa es la intención. Un poco, por ejemplo, por donde se quiere ir a Recife, a veces, bueno, cada grupo de gobierno lo entiende de aquella manera. La vía, ¿cómo está ahora? ¿Cerrada o semicerrada? Porque pasan unos coches sí, otros no. Pero bueno, hay más para los ciclistas. ¿Qué se prefiere? ¿Qué prefiere ir un ciclista? Estamos hablando ante dos amantes de la bicicleta y que en tramos urbanos. Que esté así, es decir, que el ciclista va, un coche le adelanta o no, pero hay muy poco coche, o como en un principio el gobierno de Canarias quería por las zonas comerciales abiertas, era en una sola dirección creando un carril bici. ¿Qué es mejor, un carril bici determinado o una vía amplia con pocos coches? No sé qué se prefiere. Depende de la sección de la vía muchas veces, depende de la sección. Si te das cuenta, si se consigue calmar el tráfico con medidas de mobiliario urbano que obligue al conductor a tener que tener necesariamente una velocidad baja, yo creo que en la calle cabemos todos, pero obviamente hay vías muy importantes, son cordones vitales como la avenida nuestra, que en todas las ciudades se ha demostrado que cuando se calma o se limita el paso del tráfico por esas vías, la actividad económica resurge, el movimiento, la estética de la ciudad, es un factor de atracción. Al final es lógico que haya una transición, unos tiempos de choque, ¿no? Donde se ajustan las cosas, pero al final terminan siendo vías de éxito en cuanto a la vida en la ciudad, que es lo que estamos también buscando, que se mejore la vida en la ciudad. Yo creo que la discusión de carril bici sí, carril bici no, es una discusión que tiene mucho de emocional y poco de inteligente. Las ciudades son como son, tenemos la estructura urbana que tenemos y entonces hay que ir a una mezcla, como bien decía Corredera, a una mezcla de soluciones, ¿no? La ciudad pacificada es buena para todos los usuarios de la vía y luego, bueno, vamos hacia una situación es que la DGT va a regular cómo van a ser las velocidades en las vías urbanas, entonces la mayor parte de las vías van a ser a 30, las de 50 van a ser la excepción y entonces, en función de eso, ya se condiciona otra ciudad diferente. Pues
en esas grandes vías, como por ejemplo, la avenida, vías que comunican la ciudad, pues ahí el carril bici, la infraestructura segregada, me parece fantástico y me parece una cosa que proporciona además seguridad y efectividad, porque proporciona una vía muy recta y muy tal. Si está bien implantada, si está bien pintada, si hay una unidad estética entre todas esas infraestructuras de toda la ciudad o con las de otras ciudades, que Arrecife y Teguise mantengan una uniformidad estética de las infraestructuras segregadas para que también los ciclistas lo comprendan, ¿no? Y se comporten mejor. Eso es importante. Hay corredores transversales que hay que resolver en Arrecife y en otras localidades de la isla. Es decir, tenemos una avenida que tiene un movimiento muy fuerte, pero hay que generar corredores transversales que comuniquen los barrios con la avenida. Resolver problemas que se sabe ya que el Ayuntamiento de Arrecife, por ejemplo, tiene en la mesa, el tema de la medular, son cosas que hay que ir resolviendo. Tiene que haber, por un lado, una intervención desde el punto de vista administrativo, de ir incorporando carriles y resolviendo corredores principales, que son como cordones principales, arterias principales de conexión, pero luego las comunicaciones ya en las pequeñas distancias tienen que ser a través de la calzada existente, porque además la sección media en Arrecife es muy baja, tenemos calles muy estrechas. No podemos pretender que nos metan ahí carriles, o sea, tiene que haber calmado de tráfico, señalización, tiene que haber mobiliario, tiene que haber civismo y tiene que haber un poco que todos podamos caber en ese espacio que tenemos, porque no tenemos otro y no vamos a borrar Sí, Arrecife es imposible casi, sobre todo el centro. Última pregunta, y es para Carlos, porque él ha recorrido, bueno, pues más sitios. Bueno, igual tú también has recorrido mucho con bicicleta, pero bueno, desde fuera, me interesa el punto de vista de alguien de fuera. Lo comentaba antes de empezar la entrevista, el otro día iba a Órsola, yo con el coche, y no sé, pues pasaban muchísimos ciclistas, no sé cuántos, entre la ida y la vuelta, pues yo no sé si 150 o 200 ciclistas. Tenemos la percepción, porque hay gente que es pro y contra la bicicleta, por decirlo de una manera, pero hay una percepción, todos tenemos una percepción de que hay bicicletas, de que Lanzarote es un sitio de mucha bicicleta. ¿Es correcto? O luego ya todos los lugares, porque a lo mejor vas a Fuerteventura, vas a Gran Canaria y también hay lo mismo. No sé si Lanzarote, por su orografía, tiene alguna particularidad o... Yo creo que aquí en Lanzarote, yo siempre, las veces que he estado aquí en Lanzarote, siempre he visto muchos ciclistas por la carretera haciendo un uso deportivo y además con manillares de triatleta y tal. Yo creo que aquí hay una afición muy grande por el tema del triatlón y el Ironman. Eso es lo que... y eso condiciona a que haya un tipo de usuario en las carreteras muy caracterizado y además muy potente y que está fenomenal. Yo creo que, por lo que he visto en estos días y tal, creo que en los últimos años empieza a haber más uso para la movilidad personal y para el uso cotidiano de la bicicleta, que también es importante. Y esto es una cosa que no es solo en Lanzarote, esto es a nivel global. Eso es, en todas las ciudades se está desarrollando el ciclismo urbano porque hay un cambio en hay un cambio en la forma de concebir lo que es la ciudad, lo que es el espacio público y cómo nos relacionamos con ello, y esto se está trasladando a los planes de movilidad, a las nuevas actuaciones urbanísticas en todos los sitios, a generar espacios más sanos, más amables para el encuentro y sí. Eso. No, en líneas generales no hay que ser tampoco muy listo, pero la bicicleta es todo beneficio, ¿no? La verdad que la cuestión es lo que ustedes plantean, ir integrando y ir acostumbrándose y que la gente tenga más conciencia. A veces es como la impaciencia de querer hacerlo todo más rápido, pero es verdad que cuando uno ya empiece con el cambio, luego ya todo irá viniendo. Nos hemos ido muchísimo de tiempo, ha sido un verdadero placer. Corredera, Carlos, gracias por venir. Muchas gracias a ti. Las palabras de estos dos amantes y especialistas en movilidad y en cuestión de la bicicleta, ya lo han oído, o sea, quien la tenga ahí un poco, no sé si la tiene en el garaje o donde la tenga,
hay que desempolvarla y sacarlo porque es todo beneficio para la salud y sobre todo también beneficios para el entorno, ¿no? que nos rodea, para una ciudad, ¿no? Porque es verdad lo que dice, si quitamos coches y ponemos bicicletas, pues cada vez serán más y cada vez todo estará más preparado para que en este caso la ciudad de Arrecife o si no incluso un entorno, hemos hablado de bicicletas eléctricas que también pueden significar la unión entre las distancias, ¿no? de ciudades dormitorios, las ciudades más cercanas a la capital. En definitiva, lo dicho, la bicicleta es toda una maravilla. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.